porque hoy día nos toca el último experimento, que es el de caos. Son circuitos caóticos. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Hoy día la idea es la siguiente, ¿eh? De lo que pienso hacer. Hoy día les voy a hablar en general del curso, les voy a hablar del programa con que vamos a trabajar, en fin. La semana que viene vamos a atender dudas y después van a hacer el trabajo, según la calendarización. La semana que viene es receso, ¿cierto? Sí. En la universidad. Ya, voy a compartir entonces pantalla. Ya, ¿ven la pantalla que estoy compartiendo, chicos, chicas? Sí, sí se ve. Ya, súper. Entonces, vamos a partir de aquí. Voy a dejar de compartir yo el video mío, porque creo que va a ser mucho recurso. Déjenme ver si pillo cómo dejar de compartir el video. Detener el video. Ya, pero estamos grabando, ¿cierto? Danos un poquito. Ya. Ya, yo voy a... Ya, ahora sí. Ya, entonces, lo que vamos a ver nosotros son... Ustedes no saben algo electrónico, ¿no? Oigan. Yo no. Nada. ¿Saben lo que es un transistor, un diodo? De nombre nomás. Ya. Vamos a tener que repasar eso entonces. Ya. Bueno, circuitos caóticos. La teoría del caos surge, digamos, desde que con el desarrollo y la disposición de computadoras, ¿ya? Porque la idea es estudiar sistemas dinámicos, o sea, sistemas que evolucionan en el tiempo, o en alguna dinámicos, que evolucionan en el tiempo, o en una variable que sea equivalente al tiempo en una concepción más general matemática. No lineales, ¿eh? Que no obedecen relaciones lineales. Y nos vamos a abocar esto. Y deterministas. O sea que ministas. O sea, no son cuánticos. Podemos conocer todas sus variables con precisión infinita si queremos. Ustedes están haciendo mecánica cuántica, ¿verdad? ¿Sí? Respóndanme para así yo saber. Y yo no. Algunos sí, otros no. Ya. Bueno, estos son sistemas clásicos. Por ejemplo, podría ser un sistema como un fluido. Describe el movimiento de un fluido o el sistema solar. Solar. Tenemos la atmósfera también, por ejemplo, como este tipo de movimiento de las capas de aire, el péndulo doble. Son sistemas deterministas. Hay reacciones químicas también, etcétera, que obedecen este tipo. Todos estos son sistemas deterministas, pues uno sabe exactamente dónde está la luna y con qué velocidad se está moviendo, o una masa de fluidos, en fin. Y que no obedecen ecuaciones lineales. Estos sistemas no se habían podido estudiar antes del advenimiento de la computación, digamos, antes de los años 60, que es cuando parte esta historia, en los 60, la historia del caos, porque son muy difíciles de resolver los sistemas lineales, como la ecuación I2' menos 2x igual 0, por ejemplo, una ecuación lineal. Todas estas se habían resuelto antes, ya sea en forma de serie o soluciones exactas. Pero los no lineales no, y se necesitaron el desarrollo de las computadoras para resolverlas. De hecho, los primeros trabajos vienen del año 63. Obviamente habían trabajos en 1800, de tipos que vislumbraron algo de esto, pero el estudio real se convierte en los 60 cuando se empezó a avanzar, ¿no? Entonces, el año 1963 había
un físico, Edward Lorenz, Lorenz, que quiso modelar la atmósfera. Hizo un modelo de tres sistemas para la atmósfera que las ecuaciones eran estas. Es A por I menos X, su modelo de atmósfera. Estos son para cilindros de convección. X por B menos Z menos I. Y Z punto es igual a XY menos gamma Z. Estos son cilindros de convección. Ustedes saben que las corrientes de convección, el aire sube, el aire cuando algo se calienta, se expande, entonces al expandirse baja su densidad y tiende a flotar. Y suben y las corrientes de aire de convección como cuando hierve una taza de café. Aquí se enfrían y bajan, pues se hacen más densas y se producen estas corrientes de convección. Entonces se miden, se ponen unas regiones así en unas cajitas y se pueden medir las temperaturas y se estudian. Y este era el modelo de Lorentz. ¿Y qué se dio cuenta Lorentz? Se dio cuenta que si uno variaba un poquitito las condiciones iniciales de X y Z, de estas variables con que modelaban, al evolucionar en el tiempo, las diferencias eran muy grandes, los sistemas eran muy sensibles a las condiciones iniciales. Y esa es la característica de los sistemas caóticos, sensibles a las condiciones iniciales. En los sistemas lineales, si se varían levemente las condiciones iniciales, los sistemas evolucionan de modo que las distancias en el espacio de fase de las variables que caracterizan el sistema se mantienen pequeñas en el tiempo. O sea, varían la evolución al cabo de un tiempo, las variables no son muy diferentes. En los sistemas caóticos no. Las variables en el tiempo pueden diferir mucho. De hecho, exponencialmente es la diferencia, que es otra de las condiciones. Después, en la guía que yo les suba, les voy a hablar más detalles, pero quiero avanzar rápido para esto. Entonces, el sistema caótico, los sistemas dinámicos tienen tres características. Pueden ser de tres tipos, los sistemas dinámicos, en su evolución. Esto en general puede ser, ya les decía, el sistema solar, puede ser una dinámica molecular, en fin. Se clasifican según cómo evolucionan estables, inestables, y uno tiende a pensar indiferente, pero no, no es maximítico, caóticos. Los sistemas estables evolucionan en el tiempo y las variables tienden a ciertos valores. Los sistemas inestables son aleatorios, son estocásticos. Por ejemplo, un taco de autos va a evolucionar en forma aleatoria. Y los sistemas caóticos son el tercer tipo de evolución en que existe una gran sensibilidad a las condiciones iniciales. ¿Ya? Por lo tanto, es muy difícil predecir la evolución. Entonces, los sistemas caóticos podrían ser sistemas dinámicos no lineales, que obedecen ecuaciones no lineales, como las que vimos delante, cuando poníamos, por ejemplo, en las ecuaciones de Lorentz y punto X por B menos Z menos Y, aquí va a haber un Bx menos XZ. Y eso ya le quita la linealidad, ¿se fijan? Si no estuviera este factor cruzado de X por Z, sería lineal el sistema. Igual en la ecuación Z punto, en la tercera ecuación de Lorentz, XY menos gamma Z. La mayoría de los sistemas y de las ecuaciones de la ciencia son no lineales. Los sistemas lineales son una aproximación normalmente, que es la aproximación del plano tangente, y nos permiten predecir a corto tiempo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Muchachines? Sí, profe. Ya, no hay ninguna duda. Bueno, hay un tipo de sistema, para que veamos las propiedades de esto, pueden ser los sistemas no lineales, y también los sistemas iterativos son otro tipo de sistemas no lineales, los sistemas iterativos. Que por recurrencia, sistemas iterativos o recurrentes, iterativos.
Por ejemplo, un sistema bien típico de esto es la llamada ecuación logística, ¿no? Que es para el crecimiento de las poblaciones. ¿Qué puedo decir yo? Pensemos que hay una población, esto, por ejemplo, los conejos, las células cuando se reproducen, las personas. Pensemos que en un instante tenemos una población XN de una cierta especie. Entonces, la generación siguiente, XN más 1, ¿de qué va a depender? ¿Cuántos individuos van a haber en la generación siguiente? Bueno, la cantidad de individuos va a depender, uno piensa de la población anterior, pues. Debería ser proporcional a la población anterior, ¿cierto? Si hay hartos individuos, en la población siguiente van a haber más individuos por algún factor. Pero también podemos considerar los recursos. Si hay más individuos, hay menos recursos. Entonces, esta población también va a depender de los recursos, que podríamos escribirlo como C menos XN. C es una constante, que si XN se hace igual a C, esto se hace cero. Se agotaron los recursos y las langostas se comieron todos los vegetales de la zona y ya no tienen comida y se mueren, por ejemplo. Entonces, con esta suposición, bueno, hay diferentes modelos de población, de crecimiento de poblaciones, y este es el crecimiento logístico. Entonces, si la generación en el momento n+1, la generación siguiente depende de estos dos, entonces uno podría decir, por las propiedades de proporciones, que xn+1 va a ser proporcional a xn por c menos xn. Y esto se puede convertir en una igualdad escribiéndolo así, escribiendo que la población en la generación siguiente va a ser una constante, que la podemos llamar alfa por x sub n y por c menos xn. Y este es el crecimiento logístico. Uno parte con una población y va viendo evolucionar. A veces se usa la ecuación logística normalizada, en que se escribe de la siguiente manera. Yo podría decir, en lugar de escribir los x normalizados, la ecuación logística normalizada, se escribe así. Es la misma expresión, pero se escribe xn+1 es igual a r por x y por 1 menos x. Yo puedo sacar aquí el c, que haría xn partido por c, y renormalizar y dejarla así. En este caso, el x estaría representando el porcentaje de la población crítica. Población crítica que consume todos los recursos. O sea, si x vale 1, esto se hace 0. ¿Ya? Y la generación siguiente es 0. Entonces, en esta ecuación logística normalizada, el x es el porcentaje de población crítica que consume los recursos y se extingue. Ahora, ¿cuánto es esa población crítica en número? Va a depender de la biología, pero uno la puede escribir así. R está asociado a la tasa de reproducción. Digamos, más o menos, esta constante R, uno la podría entender como la probabilidad de que una hembra fértil pueda parir una hembra fértil. ¿Ya? Si una hembra fértil puede parir 2 o más hembras fértiles, va a tener posibilidad de reproducirse la especie. Si una hembra fértil pare menos de una hembra fértil, entonces la especie tiende a extinguirse. Y ese es como el significado de estas constantes en la ecuación logística. Cuando esta ecuación se resuelve en forma recurrente y tiene soluciones bastante interesantes. Por ejemplo, cuando tenemos la ecuación logística de crecimiento de la población igual a r por x por 1 menos x, uno puede mostrar, porque los x, el porcentaje varía entre 0 y 1, se puede mostrar que esta ecuación tiene solución solo para r entre 0 y 4. Entonces uno ve que para r menores que 1, por ejemplo,
Ya si yo veo la ecuación logística con xn más 1 es igual a 0,3 por x por 1 menos x, y parto con cualquier valor de x, con la condición inicial x entre 0 y 1, los xn siempre tienden a 0. Ya uno vería que el xn más 1 va a tender a 0. O sea, aquí la población se extingue. Porque, claro, lo que yo les decía, las hembras van a tender a extinguirse porque la tasa de reproducción es menor que la que hay. Entonces, cada generación disminuye. Si es menor o igual que 1. Eso se puede ver. Cuando el R varía entre 1 y 3, ¿ya? Cuando R está en el intervalo 1,3 o 3,45 más o menos. Esto es aproximadamente 3,45, ¿ya? El término xn más 1 de la sucesión fluctúa u oscila entre un número par de valores. Si uno grafica el valor de xn más 1 en función de n de las generaciones, uno ve que la población queda oscilando, así, entre los distintos puntos, va oscilando. Pueden haber 2 puntos o pueden haber varios puntos entre los que va oscilando. Y esto se ve, no sé si ustedes han vivido en el campo, de repente pasa que ciertos años hay una población grande de langostas y de repente hay un año en que hay muy pocas langostas y se debe a estas oscilaciones que describen estos sistemas. Si se grafican las poblaciones límites en función de los valores de R, las poblaciones convergen a 0 cuando R es menor o igual que 1, con independencia de los valores iniciales de estas. En general, hay una región de R en la cual las poblaciones convergen a un valor. Luego aparece una bifurcación y las poblaciones fluctúan entre dos valores. Y así se sigue produciendo. Aparece después otra nueva bifurcación y las poblaciones límite fluctúan entre 4 valores. Y así sucesivamente. Y se siguen dividiendo. Esta ecuación logística fue estudiada en los años 70 con una calculadora por uno de los genios, el padre de cada uno de los padres, Feigenbaum. Empezó a resolver la ecuación logística y se dio cuenta que la distancia entre una bifurcación y la siguiente y pensemos que esta es la generación n, esta es la generación n más 1 y esta sería la generación n más 2, la distancia en que se produce la bifurcación de los saltos, que varía entre un estado o varía entre 2 o entre 4, esta distancia, que sería Rn más 1, digamos, menos Rn, que sería esta, partido por Rn más 2 menos Rn más 1, se fija esa distancia, partido por esa, que sería entonces delta partido por d, tiende, cuando n tiende a infinito, a un valor constante, que se llama la constante de Feigenbaum. y vale 4, esta la vamos a llamar delta, esa constante, y delta tiende, es un número irracional, a 6, 6, 9 y 2, 0, 1, 6 y cuando n tiende a infinito. Y esta es una constante, es un número irracional, la constante de Feigenbaum. Y lo curioso es que para todos los sistemas caóticos de tipo parabólico, o sea que xn más 1 es de la forma f de xn, en que esta es tipo parabólico, una expresión parabólica, o sea con xn cuadrado, como sería en la ecuación logística, las bifurcaciones en que varía el estado siempre tienden a esta constante de Feigenbaum. Es curioso porque cada rama de las matemáticas
tiene como un número irracional característico. Por ejemplo, la geometría plana tiene el número irracional pi. El cálculo tiene el número e asociado. Y los modelos de sistemas dinámicos y caóticos tienen la constante Feyerabend. Ahora, entonces se generan diagramas de bifurcación. Estos diagramas de bifurcación que se generan entre los estados que oscila el sistema son de este estilo, ¿ya? De ese estilo. Aquí vemos el factor R y la población X. Cómo se va dividiendo la frecuencia según el factor X. Ustedes pueden hacer un programa fácil si saben programar y estudiar de ecuación logística. Aquí, naturalmente, se fijan que es una distancia a la cuarta. La constante que estábamos viendo, la adición se divide 4 veces, entonces esta es un cuarto más chico y va tendiendo y se hace denso. Se fijan porque cada vez las divisiones son más chicas. Entonces ahí entramos en la zona caótica, que está acá. Porque si yo caigo aquí, puedo caer en muchos estados, se fijan, y puedo saltar entre muchos estados si estoy acá. Aquí yo salto en un estado, converjo. Aquí mi sistema queda oscilando en 2, aquí en 4, aquí en 8, luego en 16. Pero aquí yo oscila entre muchos estados. Entonces, si yo me paro aquí, mi sistema va a evolucionar en forma determinista entre muchos estados. Hay muchísimos estados entre los cuales puede evolucionar. Pero si yo cambio un poquito la condición inicial, el sistema va a empezar a saltar. Entonces, mientras uno está en un estado aquí, el otro está en un estado acá y se hace completamente impredecible a poco andar. Si se agranda esta imagen, si la empiezo a agrandar aquí, bueno, aquí no hay resolución del dibujo, este diagrama de bifurcaciones se va repitiendo y lo repite, y eso tiene una estructura fractal que está asociado a los sistemas caóticos. Un fractal es esto es un fractal, vamos a poner aquí donde está mi lápiz, aquí. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica se repite a varias escalas. Por ejemplo, esto se repite así, y se repite así, y se va haciendo denso, y si yo lo agrando, se hace denso. Por ejemplo, un fractal muy típico y de los primeros fractales es el fractal de Koch, que es el del copo de nieve, que parte con una recta, uno toma un tercio de la recta, la corta, un tercio y hace un triángulo rectángulo. Entonces este sería L, L, L. Y después hace lo mismo, ahí hace un triángulo, en ese hace un triángulo, en ese hace un triángulo y así. Y así se repite indefinidamente. Yo puedo partir 3. Este es el fractal de Koch. Y después cada una de estas partes se divide en 3 y así sucesivamente, como se muestra en esta figura. Este es el fractal de Koch. Y cuando se hacen muchas iteraciones, y ahí se ve cómo va evolucionando. Se fija en una recta, se pasa un tercio y se hace un triángulo rectángulo. Después cada parte, aquí está más bonito, ahí se va llenando. Y ese es un fractal de Koch, porque si yo amplío estas partes, si ustedes se fijan, si yo amplío ahí, esta figura, esta es similar a la figura anterior. ¿Ya? Y así es la evolución del fractal de Koch, como se muestra. Ahora, cuando se hace un triángulo aquí, ahí se ve un poco la evolución del fractal de Koch. Cómo se evoluciona. Entonces se hace en forma computacional y va evolucionando, que son de los copos de nieve. Otro fractal bien conocido es el de Mandelbrot, que es este. Este fractal se genera con una ecuación iterativa, también, que es esta. Esta es la ecuación. También es parabólica. Es una palabra en que xn más 1, nos quedan 10 minutos, vamos a cambiar 10 minutos, ¿ya? Esto es sobre el xn más 1, es xn cuadrado más c. Si esta ecuación iterativa se hace en los complejos, o sea, si los x son números complejos en el plano complejo, c es complejo, y ver para qué valores de c, en los complejos
el Zn más 1 es acotado, es menor que R. Y está acotado, esta solución, no diverge. Por ejemplo, y el Z1 siempre tiene que ser 0, partiendo de 0. Por ejemplo, si yo tomo C igual 1, y después el Z1 sería 1. El Z2 va a ser 1, estamos con 1, sería 2. El Z3 ya se nos empieza a disparar porque hacer 2 al cuadrado más 1 va a ser 5. El Z4 va a ser 25, va a ser 26, diverge. Entonces C igual 1 no nos sirve. Pero si tomamos, por ejemplo, C igual menos 1, el Z0 vale 0, el Z1 va a ser menos 1, ¿cierto? El Z2 va a ser 0, el Z3 va a ser menos 1 y converge. Entonces menos 1 es una solución. Entonces cuando uno ve el plano complejo, ¿qué valores resuelven esta ecuación? O sea, la mantienen acotada, y ahí estarían las soluciones en C, que tienen estructura fractal también. Cada una de estas partes, el borde es fractal. Esos colores los asocian con las velocidades con que divergen los valores. Entonces, en esta zona, la ecuación de Mandelbrot es acotada, y eso es un fractal. Y los fractales tienen estas figuras que están asociadas a estas ecuaciones iterativas, caóticas, no lineales, tienen características. Por ejemplo, las características interesantes que tienen son si uno toma 2 puntos, porque son curvas. Primero, no tienen plano tangente. Ya no hay aproximación, no son diferenciables, porque es cosa de ver en el fractal de Koch cómo van cambiando siempre las direcciones. Sea haciendo así, sea haciendo así. Entonces, realmente, en el límite, esto no es diferenciable. Y además, que en estas curvas la distancia entre cualquier par de puntos es infinita, porque el producto de esto es infinito. Por lo tanto, no tienen dimensión 1 como una recta, porque en una curva de dimensión 1, la distancia entre los puntos siempre es finita, y aquí es infinita, uno lo puede mostrar. Entonces, estas son figuras que están entre una recta y 2 dimensiones, entonces tienen dimensiones fraccionadas. ¿Ya? O sea, tienen dimensiones 1,3, 1,5. No son dimensiones enteras, lo cual es bastante interesante. Ya, se nos va a cortar. Yo voy a hacer un alto ya y nos conecto el tiro para que... ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o no, chicos? ¿O está claro? Estoy viendo como bien rápido para que... Ya, De momento nada, profe. Ya, denme 5 minutos para... porque me quedan 5 minutos. No alcanzamos ya. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta clase? Nosotros lo que vamos a hacer unos circuitos caóticos. El circuito más simple que vamos a trabajar con 2 circuitos caóticos. El primero, que va a ser una bobina, un diodo que da el elemento no lineal. Los diodos no son lineales porque la corriente no es lineal con el voltaje, varía así con el voltaje aplicado. La corriente, este es un voltaje umbral. No es lineal, entonces esto nos da el elemento no lineal y una resistencia. Entonces, este sistema, si le metemos una señal alterna, que va a ser la señal que va a estimular, que le equivaldría al R, vamos a tener un comportamiento no lineal, y lo vamos a estudiar. Y el otro sistema, el circuito de Schwab, que también tenemos un tanque de resonancia, un tanque LC, y lo vamos a conectar mediante una resistencia, un condensador, a un circuito no lineal, que es el circuito de Schwab. Y lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar los diagramas de bifurcaciones y las respuestas caóticas y las respuestas en la zona convergente de los circuitos. Para esto, vamos a usar un software que se llama, y que ustedes lo pueden bajar de internet, se llama Proteus 8 Professional, y es un simulador de circuitos bastante completo. Ustedes lo pueden revisar.
¿Y dónde lo revisan? Yo aquí les subí rápidamente, porque esta clase era introductoria, les subí en material docente una guía aquí, circuito caótico, videos recomendables. Y aquí les di 4 links que necesito que los vean antes de la semana que viene, porque la semana que viene. Uno es lo que le hablé en general del caos. La ecuación esto es de la ecuación logística, de la ciencia del caos, vean esos dos como cultura general, el circuito de Schwa, que es lo que vamos a hacer, y aquí hay unos pasos para que aprendan a usar el Proteus, que es este software que está acá. Con este software vamos a simular los circuitos. Y es una herramienta poderosa para hacer. Ustedes se meten aquí, donde aparece el Schematic Capture. Uno lo pone aquí, Schematic Capture. Y aquí aparece la zona donde uno puede hacer el circuito. Está medio lentito mi PC. Ahí, en esta zona. Schematic Capture, y aquí uno puede hacer el circuito. Yo lo aprendí, este simulador, con estos, lo aprendí con estas referencias que les di. Ya. Corrí, pero yo la próxima clase, antes de la próxima clase, voy a subir la guía y les voy a dar esta información. Pero necesito eso, que lean esto, chiquillos, ¿ya? Estas 4 referencias, por favor, y que le echen mano al circuito de Schwa, porque ustedes van a tener que hacer el circuito, diseñarlo y probarlo. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, aquí van a tener como la panorámica general de la ciencia del caos con estos dos, del circuito de Schwa, que es a lo que vamos a llegar, y los pasos con el Proteus para que manejen la herramienta. Eso es, muchachos. ¿Hay alguna duda, consulta? ¿O quedamos hasta acá? Sí, profe. ¿Está Sí, bien, Gonzalo? todo ok.